¿Qué tal Buenas estamos? tardes, muchacho. Pues nada, ya te vemos en abierto. Pues mi Gepeto, que toda la gente estaba con el Gepeto de Joaquín Vega, pues vale, aquí está el Gepeto, muy guapo, como puedes ver. Eh, Pablo, me gustaría charlar contigo porque tengo muchas cosas que comentarte, preguntarte. Considero que tienes mucha información que aportarme y seguramente que aportar a los demás. Y creo que de esas preguntas que yo te haga y de los temas que podamos hablar aquí, es posible que pueda salir una conversación interesante. Entonces, me gustaría, ante todo, y en esto que estamos hablando del trading, ¿qué opinas tú del drawdown en esto del trading? ¿Qué opinas de la importancia que tiene el drawdown? ¿Qué opinas de si los drawdowns podemos tenerlos muy en cuenta, si es lo más importante una estrategia, si no lo es? Si los drawdown influyen en el hecho de que podamos ganar, de que no podamos ganar. Coméntame algo, porque tú, que eres un tío de datos, un tío de números, un tío que está todo el día ahí pim pam, pim pam, pim pam, ¿qué opinas de esto en tu experiencia de sacar tanta estrategia, de sacar tanto número? Pues yo creo que en esto estaremos de acuerdo. La verdad que el drawdown es probablemente de las métricas más importantes que existen en el trading, porque no es tanto la racha perdedora, sino el pozo desde un punto máximo, como lo midamos. También hay que ponerse de acuerdo cómo definimos el drawdown, pero y no solo el drawdown por sí solo, porque la gente dice el drawdown, es la relación del beneficio de tu sistema a largo plazo respecto al drawdown. Y esto pues, tenemos muchas maneras de medirlo. El drawdown por sí solo no vale de nada, evidentemente. Lo que vale es el drawdown en relación al beneficio neto, quitando comisiones. Y esto hay muchas formas de medirlo. Yo creo que la más fácil es el recovery factor. El recovery factor es tu ganancia media anual, digamos, por ejemplo, un 30% o un 25%, que es lo que deberíamos ir un trader, porque si la bolsa americana en los últimos 100 años ha hecho un 5,5%, pues como no hagamos un 5,5% anual, vamos mal como traders. Este es como el benchmark hacia lo mínimo que deberíamos ganar, que es un 5,5%, que es poner el dinero en bolsa y olvidarnos, ¿vale? Que sería el mínimo. Pues tenemos que ganar por lo menos 4 o 5 veces más que la bolsa para hacer este esfuerzo. Bueno, ya tocaremos ese tema, me imagino, ¿no? Que será uno de los temas que hablaremos. Entonces, el drawdown es muy importante en relación, y yo creo que un buen trader tiene que tener mínimo una relación de 1. Si ganas un 30, pues tu drawdown máximo tiene que ser 30. ¿Me explico? Lo ideal es que vayas al doble. O sea, por ejemplo, si ganas un 30... ¿No te parece que es excesivo? Es decir, Sí, ¿no te totalmente. parece, en mi caso, por ejemplo, un drawdown no solo es el hecho, como se suele decir, de que, bueno, vamos a hacer operaciones con un riesgo de un 1%, porque, claro, tienes que perder 100 seguidas para perder la cuenta. Correcto. Esto lo he escuchado 3 millones de veces. En mi opinión, el problema intenso del drawdown no es ese. El problema intenso del drawdown es que, ¿en qué momento un tío que tiene que estar ejecutando una estrategia de forma perfecta, en qué momento, con qué tipo de drawdown, ese tío pierde el norte? Totalmente, ¿Entiendes? Es totalmente. decir, tú no operas igual con un 1% por abajo que con un 2, que con un 3, que con un 5, que con un 8. Nada Es que decir, ver. a medida que ese porcentaje, llamado drawdown, está en contra nuestra, el poder que tiene el operador de gestionar esa pérdida, o de gestionar la operativa que tiene comprobado, que puede más o menos estar estudiado, que gana, ¿qué poder tiene de gestionar eso? Es decir, ¿en qué momento crees tú que ese drawdown llega a un momento que ya no estoy hablando simplemente de la pérdida que causa tu cuenta, sino de en qué momento es posible que haga crack el operador? ¿En qué Bueno, momento? matemáticamente yo lo calculé y es el 22,5%. Es una función exponencial. Básicamente, cuando pasamos del 22,5%, según mis cálculos, en un sistema con una esperanza matemática normal, que sería sobre una cuenta de 10.000, 15 euros, la media, estamos contando pérdidas y ganancias y todo. Necesitaríamos 45 ganadoras para salir de un drawdown de un 22,5%. Se puede hacer 45 ganadoras, pero ya es prácticamente imposible. A partir del 22,5%, otra forma de medir el consenso en la City de Londres
todos los asset managers firman un poder notarial de un máximo de un 30%. O sea, en torno al 25, 30, 20% se jode el invento y hay un consenso internacional. Y luego hay 3 dimensiones en el drawdown, porque estamos hablando de la profundidad, pero lo que tú también estás diciendo es cierto, es la duración. No es lo mismo que estés en drawdown un mes que lleves en drawdown un año. Porque si llevas un año, la duración en tiempo del drawdown, la desesperación puede ser tan descomunal, la duda propia, ¿no? Te destroza anímicamente. O sea, ¿qué es más importante, la profundidad o la duración? Eso es un tema a debatir. Exacto. Y luego otra es el área, que lo llaman, fíjate que lo llaman los algorítmicos, lo llamamos el índice de úlcera. Se llama así. Es decir, es el Ulcer Index. El Ulcer Index es el tiempo, es la integral del tiempo que llevas en drawdown multiplicado por la profundidad. Es decir, no es lo mismo llevar en un drawdown de un 20% un mes, tu índice de úlcera es menor que lleves en drawdown un 20% un año, porque la úlcera que se te ha formado, está muy bien puesto el nombre, te manda. O sea, eso tendríamos que hablar. No es lo mismo estar en cierta profundidad X meses o X semanas que caer en picado a un 20 y retomar y estar en un -5. Oye, he perdido un 20, no pasa nada, pero ya estoy en -5. La úlcera es diferente. Entonces yo diría que de las 3 dimensiones, de la profundidad, de la duración y el área que es la úlcera, la más importante es la úlcera. ¿Cuánto tiempo? Estamos de acuerdo. ¿Estás de acuerdo, no? Estamos de acuerdo entonces en que no todos los operadores tienen el mismo nivel, digamos, de úlcera para soportar este tipo de cosas. Totalmente. Es decir, fíjate si es importante esto, porque echamos el tema de lo de la estrategia y al final es la úlcera del operador el que puede reventar todo esto. Sí. Entonces, en mi caso, por ejemplo, además yo estoy muy de acuerdo contigo en lo que acabas de decir y me parece súper importante. Para mí una cuenta queda automáticamente anulada, destruida, acabada, finalizada cuando llega a un 20% abajo. Bien. Es inútil hacer más trabajo en esa cuenta. Entonces, cuando la gente me dice que ha perdido el 100% de la cuenta, yo no acabo de entender esto porque me resulta inverosímil. Es decir, tú no te das cuenta que cuando llegas a cierta cantidad de pérdida es imposible recuperar eso. Totalmente. Entonces, yo sigo una estrategia en el sentido de pérdida, de que cuando un drawdown en una cuenta llega a un 20%, esa cuenta está acabada, está finalizada, porque mi mente no es capaz y muy importante no hacerse trampas al parchís, porque hay gente que dice, como puedo perder, ponte, por ejemplo, que meten en el trading 10.000 euros, dice, como puedo perder esos 10.000, los trabajo como si fueran el 20%. Es decir, trabajan como si tuvieran 50.000. O sea, ya llevan el apalancamiento que les dé el broker o el instrumento o el mercado que trabajen, más encima creen que ese 20% es el 100%. Se autoengañan doblemente. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Si tú has puesto 10.000, puedes perder 2.000, punto. Porque si no, realmente te estás haciendo trampas al parchís. Dices, no, si yo puedo perder un 20, ¿no puedo coger ese 20 como el total? No, porque ya hacemos las cosas mal. Es decir, tenemos que ser... Y dices, es que tengo ahí 8.000 euros. Estás haciendo mal. Claro, es que dice alguno... Yo le escucho este argumento muchas veces, ¿no? De gente decir, es que esos 8.000 entonces los tengo parados. Dice, no has entendido la función exponencial y no has entendido el drawdown. Si tú crees que puedes usar todo tu margen hasta que te salte todo, entonces realmente no estás entendiendo el trading. Es una medida muy, muy importante. De hecho, la única forma de ganar... La única, porque no hay otra, la única es tener controlado esto. Totalmente. Es decir, tienes que tener tal control de drawdown, tales límites, tales parámetros perfectamente matizados, pero ojo, no por defecto, sino en base a ti mismo, porque tienes que ser muy consciente en qué momento pierdes el control. Es decir, unas personas cuando están un 6% abajo, es posible que pierdan el control. Quizás otras aguantan un 12 y quizás otras aguantan un 15. Tienes que ser lo suficientemente consciente de forma personal, no de forma genérica, en donde ya pierdes el control. Si pierdes el control no lo vas a hacer bien. Me da igual que luego puedas recuperar lo que quieras, pero si pierdes el control es más fácil que no operes bien. Entonces, o yo diría mínimo unas reglas de salida de la cuenta. O
O sea, tanto a nivel personal, pero tú unas reglas, casi te diría hasta que por escrito, decir, oye, cuando llega al 15 o al 20 o al 22 y medio, yo creo que ya más, se acabó, pero se acabó la cuenta, se acabó, es decir, llamo al broker y retiro el resto del capital. Exacto. Y me doy 22 collejas. O sea, no es que cojo la cuenta del dinero de un broker, lo que me quedan, los 7.000 que me quedan, y lo pongo en otro broker y vuelvo a empezar. Entonces ya no es un 20, ya es un 20 más un 20 más un, no te autoengañes. O sea, haz una regla fija, es como en un trade. Claro, me pregunta mucha gente, ¿cuántas cuentas has perdido? Yo tuve la enorme suerte de que al principio me di cuenta rápidamente de mi debilidad. ¿En qué momento yo perdí el control? ¿En qué momento lo que yo sabía hacer, en qué momento ya no sabía hacerlo? Por mucho que tuviera el conocimiento, ¿en qué momento ya no era capaz de hacerlo? Entonces, yo he perdido muchas cuentas del 20%. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Pero no he perdido cuentas enteras. Pues está Tuve fenomenal. la gran suerte de darme cuenta rápido de eso. Porque creo que es fundamental y eso al final te hace callo y te hace conocerte y te hace duro y dices, oye, soy consciente de que cuando me pasa esto yo ya no tengo el control, y cuando uno tiene el control, potencia sin control no vale nada. Totalmente. ¿Entiendes? Entonces, cuando la gente veo que pierde cuentas y pierde cuentas y pierde cuentas, ¿en qué momento no te has dado cuenta de que has perdido el control, ¿no? Es que es como, yo diría que es como palitos cero del trading, entre comillas. Palitos cero era antes de parvulitos, ¿no? Cuando nos enseñaban a hacer el palito recto, no sé si te acuerdas, en la antes de primaria. Claro, palitos cero del trading es drawdown. Es decir, si tú no controlas el drawdown, pero a nivel personal, no que tú sepas que en un 20, un 30, un 25, en un 15, por ahí, la que tú te pongas, ¿no? Tienes que parar, es que lo lleves al pie de la letra, eso ni con robots, es decir, si tú tienes robots buenos y llegas al 20%, tienes que parar, es que punto y pelota, no puedes decir, no, es que estos mismos sistemas me van a sacar, si te han hundido, es ilógico pensar que la misma forma de operar te va a sacar para afuera. Si estás en el pozo, tendrás que tener una regla de salida total. Es condición... Hablamos de las reglas de la estrategia, ¿no? Sí. Hablamos siempre de cómo entrar, de cómo salir, sí, de cómo colocar el stop, de que si el trading stop, que si parciales. Que sí. si... Es que esto que estamos hablando es la base absolutamente de todo lo demás. Totalmente. Si esta base es débil, puedes buscar la estrategia que quieras. Robots, manual, tendencial, lo que quieras. Como esto falle, como no seas capaz de poner esas normas personalizadas a ti, no genéricas, todo lo que puedas hacer, 1 año, 2, 3, 5, 10 o 12, no va a valer para nada. Y ojo, yo añadiría, y ojo con la disonancia cognitiva, que luego hay mucha gente que está con el excusómetro en plan de, pero es que no sé qué, es que superé mi drawdown, pero como el sistema me iba a sacar porque venía una buena racha, porque yo veía que el mercado... No, la regla es fija. Es decir, una vez que la pongas, la que pongas, me da igual el 12, el 15, el 20, el 22 o el 10... Inalterable. Inalterable, exacto. Inalterable. Y cero excusas. Y vale. me lo he saltado, punto. Pero no el broker, tal, porque luego... Entonces es... Sí. La pregunta entonces sería, esto que es simple y que es muy fácil de entender, pero muy, muy, muy fácil de entender, porque lo que estamos hablando es de palitos cero. De primero de trading. Sí. ¿Por qué la gente se lo salta? Problemas psicológicos, disonancia cognitiva. Ellos no, disonancia cognitiva. Ellos se creen, o más, el fenómeno Dunning-Kruger, que he hablado en mi canal, luego si eso invitaremos a la gente al canal, son 2 psiquiatras que hablan de que el que menos sabe se cree que sabe más. Entonces ellos se creen, mucha gente creen que, bueno, que sí, pero para que ellos no aplica esta regla. Es decir, que el drawdown está muy bien, pero que ellos van a salir de ese valle, que ellos no tienen que parar en un momento. Que no les afectará. Que no les afecta, que son supermanes. Hay una creencia interna... Claro. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Que se creen, hay gente que se cree superior. Claro. Inconscientemente incluso, no digo que lo hagan, pero hay algo como decir, no, de estas algo, no sé qué. Y bueno, pues si los números te están diciendo ahora 2 profesionales que en el 20 tienes que parar sí o sí, o antes, ¿vale? O sea, el 20 es el tope máximo, el 22, hemos dicho, yo cuando digo el 22 y medio digo es el tope máximo a nivel matemático.
Ahora, de ahí arriba tú puedes ponerte un drawdown de un 5. Hay institucionales que operan al 5%. Si manejas 5 millones, igual no vas a ir al 15. Es una locura. ¿Qué vas a perder? ¿750.000 euros? No. Vas a perder igual medio millón, el 10%. Y ahí paras todo. Menos es posible. Pasamos entonces al otro parámetro. Es lo mismo, o deberíamos de tener en cuenta el mismo drawdown o estos niveles psicológicos de drawdown con 1.000 que con 30.000. Es una buena pregunta. ¿Tú que eres de números? En principio depende de lo que vayas a hacer con esa cuenta y de tu objetivo final. Es decir, si tú quieres replicar tu señal, digamos, en trading social, o quieres aspirar a mostrar tu track record o lo que sea para que te sigan, sí, deberías tener a rajatabla. Si es tu propio capital y tú pretendes hacer con tu capital, bueno, ponte reglas fijas, pero lo puedes trabajar de otra manera. Pues depende, no es una respuesta única, no es una respuesta... Claro. Es que le has dado, porque es de vital importancia que cuando gestionamos este tipo de parámetros entendamos para qué coño estamos haciendo trading. Claro. ¿Estamos haciendo trading con nuestro capital? ¿O intentamos hacer trading para conseguir inversión ajena? Es que es completamente diferente. Totalmente. Completamente diferente, porque cuando tú haces inversión personal con tu propio dinero, tú no tienes que consultar con nadie, a ver si me sé explicar, no tienes que consultar con nadie ese drawdown. Tú eres consciente de tus topes, de tus límites, en qué momento pierdes el control y sabes que está ahí el 20%, que ahí ya déjalo. Pero cuando estás haciendo trading social, que sabes que la gente está mirando tus cosas, tú tienes que atraer a esos inversores. Los tienes que atraer. De tal forma los tienes que atraer que tus drawdowns, si contigo tienen que estar súper controlados, el inversor que va a ir a buscarte a ti es lo primero que va a mirar. Totalmente. Entonces, a pesar de que tienes que tener también unos límites, todavía son más severos. Todavía más severos. Entonces, mucho cuidado, cuando hablamos de drawdown, hay que entender, a ver, tú trader que estás mirando y estás pensando en drawdown, ¿para qué estás haciendo trading, no? Sí. Porque es radicalmente diferente, por lo menos es lo que yo pienso. Yo creo que lo que tiene que... Está mirando con lupa. Lo que decía yo también antes, sacarlo a colación de nuevo, no es lo mismo. Por ejemplo, si eres un trader que está empezando, tu primera meta es ganar lo que arriesgas. Es decir, tu primera meta, si estás arriesgando un 20 en total, tu recovery factor de 1 sería ganar un 20 al año. Pero tu siguiente meta es ganar ya un 40. Y tu siguiente meta es ganar un 60. ¿Por qué? Porque quieres mejorar el ratio de tu ganancia neta contra tu drawdown máximo de todo el periodo. Es decir, si tú eres un trader que estás ahora en 1 a 1, que sería el ratio de la cuenta, de tu inversión global, ¿no? Tu siguiente meta es ganar 2 a 1. No te digo por trade, te digo en tu inversión global. Es decir, lograr ser un trader tan bueno que digas, gano un 40 arriesgando un 20. Tanto si es tu capital personal como si es capital de terceros, porque serás un trader muchísimo más interesante, tú te sentirás mejor también contigo mismo. Obviamente dices, oye, mira, que arriesgando un 20 gano un 40, tu siguiente meta será ser un trader de un recovery factor de 3, que esos hay pocos. Que ganen un 60% arriesgando un 20, hay pocos. A ver los hilos. Y hay gente que hace igual un 80 arriesgando un 20, y hay gente que igual hace un 100 arriesgando un 20. Sí, y claro, ya estaríamos hablando de 5 a 1, pero que es muy importante que el drawdown siempre lo tengamos en relación a tu ganancia neta anual, anualizada en porcentaje, ¿vale? Que no se quede el número ahí, el 20, solo, que son como metas que te pones, ¿no? Son como objetivos. Dice, oye, he logrado ya el 1 a 1. Si no haces 1 a 1, no eres buen trader, punto. Eso ya también hay que decirlo. Si tú estás arriesgando un 20 y no llegas a un 20... honestamente, no estás haciendo mal rollo, ¿no? Porque me estás diciendo que arriesgo un 20 para ganar un 10. Pues mira, mete el dinero en bolsa, en un banco no, desde luego, y menos con la que está cayendo, pero mételo en algo, entre comillas, seguro y deja el trading. Pero, sí. No sé si suena un poco duro, pero... O mejora. Yo, Pablo. Si los dos estamos de acuerdo en que llegados a un 20% de drawdown, la cosa pinta fatal. Tan fatal que merece la pena olvidarnos de esa cuenta y irnos a otra historia. Si estamos de acuerdo en eso, una persona que tiene como drawdown tope, digamos, como puedo ser yo, que tengo un 20%, y a partir de ahí cerramos la historia, ¿a por cuánto debería de ir yo?
Ya, a buscar ganancia. es que depende de dónde estés como trader. Es decir, si tú, depende de tu evolución como trader. Si tú estás ahora en 1 a 1, pues tienes que ir a por 1,5 a 1. Si tú estás haciendo un 20% anual, siempre hablamos en anual, contra un 20%, pues lo siguiente paso es ir por un 40. Ahora, si tú estás ya en un 60 contra un 20, pues tu siguiente paso es ir por un 80. ¿Y el que empieza? Pues ese es el punto, llegar 1 a 1. El que empieza tiene que llegar a igualar su riesgo global. Primer Meta paso. 1 a 1. Meta 1. Sí, meta 1. O sea, mínimo un 20 anual. Mínimo, arriesgando un 20, es lo mínimo. Porque es que si no, no hacemos trading. No sería excesivo para una persona que empieza. Bueno, No habría que pedirle menos drawdown al final del año. Depende, porque ese es el siguiente tema quizás que podemos tocar, es cuál es tu riesgo por operación. Porque tu drawdown, que sé que le íbamos a tocar, tu drawdown va a verse enormemente afectado por tus ratios. No solo el riesgo por operación, sino por el ratio, por qué target vas medio. Yo me he visto algún vídeo tuyo, me ha gustado mucho cómo haces la gestión de la posición. Además, a nivel matemático está totalmente correcto. Me he visto, espía un poco en tu canal. Y claro, si tú eres capaz de ir por un ratio muy largo, que es lo que he visto en tu técnica y tal, y eres capaz de las perdedoras reducirlas, la pérdida media, pues eso va a afectar muy positivamente a tu drawdown. Ahora, si tú te esperas a tocar todos los stop losses, ¿ves? Es que, claro, ahora tendríamos que hablar de la gestión, nosotros le llamamos REZ 1, riesgo por trade o riesgo por posición. ¿Cuánto estamos hablando de riesgo por posición? ¿Un 1? ¿Un 2? Yo más del 1 no lo veo bien, honestamente. Más del 1 no lo veo bien. ¿Sabes? De verdad, ¿eh? Yo tengo obsesión por el drawdown. Ok. Es decir, yo no me puedo permitir, bajo ningún concepto, perder el control. Bien. Bajo ningún concepto. Entonces, hay una máxima. La única forma de que yo no pierda el control, es decir, la única forma de que no se me vaya el drawdown, la única forma segura, entre comillas, de que no se me vaya el drawdown demasiado abajo, es arriesgando muy poco por operación. Claro. Pues es que tú lo tienes claro. Indiscutible. Claro. Indiscutible. Si toda mi metodología parte de ahí, de preservar mi mente bajo caiga quien caiga, y entonces ya tengo establecido que esa es la regla número 1, tengo que compensar ese pequeño porcentaje de inversión. Claro. ¿Entiendes? Pero es quizás, perdona, y quizás es porque operas muy tendencial. Es decir, sería a la inversa, eso es una cuestión de números, porque no es lo mismo operar tendencialmente, tú por lo que he entendido, tú vas a por unas enormes ganadoras que ocurren en un porcentaje de veces escaso. Ahora, cuando ocurre, te llevas la banca, te llevas el casino, te llevas el porter, te llevas todo, ¿vale? Y eso está bien. Ahora, para el que lo aguante psicológicamente, también eso hay que decirlo. Ahí está el problema. Eso, pero matemáticamente está bien. Ahora, a la inversa, es diferente. Los sistemas tendenciales suelen provocar enormes rachas perdedoras. ¿Vale? Es matemática. O sea, en un sistema tendencial tú tienes rachas de 20 perdedoras, de 15. No he mirado más que un par de vídeos tuyos. Tampoco me he metido. Y de 100. Y de 100, exacto. Y de 100. Exacto. Sin embargo, en el scalping es a la inversa. En el scalping tenemos un porcentaje de aciertos muy elevado. Sin embargo, los drawdowns son más bajos en el scalping. ¿Cuál es el problema del scalping? Que se rompe más fácil. Es más fácil operar tendencialmente. O sea, la tendencia es un patrón más fácil de que se preserve a lo largo del tiempo. ¿Me explico? O sea, si tú has captado una forma de entrar tendencialmente, haces buenas salidas, porque lo importante de la tendencia es la salida. ¿Vale? O sea, siempre. ¿Dónde entras? Da igual, realmente. Más o menos lo has pillado, aquí va a subir. Hasta podría ser un chimpancé entrando. El tema es cómo gestionas la salida. Esto es matemáticamente así. El tema es cómo gestionas la salida. Si tú has pillado, tú tienes una técnica, una estrategia, una forma de pillar buenas salidas, de saber gestionarte muy bien en las salidas, tu problema van a ser las rachas perdedoras. Te lo digo ya, porque es matemática. En el tendencial, claro, tu problema es la racha perdedora. Claro. Me has dicho que hasta 100. Claro. El problema está en qué punto, que nosotros lo llamamos la red 2, la red 3 es el drawdown, la red 2 es la racha perdedora. ¿Hasta qué punto? Te podrías preguntar varias cosas. ¿Qué porcentaje de racha perdedora equivale a tu drawdown?
No puede ser el 100%. Si esas 100 perdedoras son 20%, vamos mal. Tiene que ser un 15%. No. O menos. O menos. Claro, yo parto de la base de que como yo intento siempre, es decir, mi prioridad es buscar timing. Es decir, yo no quiero confirmaciones del precio, yo no quiero que el precio me demuestre que ha cambiado la tendencia, yo no quiero que el precio me demuestre nada. Yo veo un punto con unas condiciones en donde creo que el precio, por ejemplo, puede girar. Vale, ¿de acuerdo? vale. Entonces, muchos intentos, muy poquito lotaje, un 0,10% a lo mejor de cuenta, Wow. un 0,10 por entrada, mucho intento, y a medida que el precio me va dando razón, cargo, protejo. Pero cargas a favor, reentradas a favor. Por supuesto. Vale. Claro, siempre Vale. a favor, en contra jamás. Claro. Entonces, mi pregunta que yo sé que tú eres de números y a mí me falta ese tipo de estudios, porque, coño, tú has visto sistemas de todo tipo, has visto o has hecho números de todo tipo, yo no he hecho eso. Mi pregunta es la siguiente. En base a todas las estrategias, robots que tú has visto, que has hecho, ¿tú no consideras que la persona que hace scalping o la persona que hace intradía, digamos que son los de menos recorrido, ¿no? Los de menos recorrido. ¿Tú no consideras que ese tipo de operativas tiene un techo de ganancia? No.